la información, ¿no?, en salud más adecuada, el programa de salud que tiene la mayor información útil a toda nuestra población. Gracias por su sintonía. Y los de allá, a través de todas las redes sociales, a través de www.rumba985.com y las plataformas interactivas, las llamadas redes sociales, en Instagram, nuestra transmisión en vivo, Recetario RD Heredia, y todos los amigos que nos siguen cada día, que están pendientes de la programación, que están pendientes de el contenido de este programa que de lunes a viernes se transmite de 10:30 a 12 del mediodía, lunes y martes el doctor Guerrero Heredia y el licenciado Eladio Hernández, miércoles y jueves un servidor, el doctor Amaury García. Sidney Espinosa nos acompaña los miércoles, los viernes dedicado a la cardiología, y hoy jueves estamos en los días en que conversamos con los cirujanos, hablamos los cirujanos, es el día de la parte quirúrgica. En el día de ayer vimos que la información que se sirvió a través de este programa en primicia lo dio Pedro Ángel en este espacio. El Divo de la Salud nos decía que el gobierno había tomado la decisión de irse oficialmente a la tercera dosis. Esa fue la información que se sirvió en primicia a través de este espacio, de manera que eso fue confirmado en la rueda de prensa, en la actividad que hubo en el día de ayer en el Palacio Nacional. Y esa información pues da cuenta de que el respaldo que tiene el gobierno en esa decisión pues tiene que ver con varias entidades científicas que hacen vida en el Colegio Médico Dominicano, y tal es el caso, son las llamadas sociedades médicas especializadas, ¿no? Las sociedades médicas especializadas y personalidades de incidencia nacional, de manera que de manera inmediata pues ahí hay una participación, ¿no?, de este colectivo que la República Dominicana pues tiene como digamos como reto, digamos, la comunicación de riesgo. Eso creo que es fundamental y que el gobierno dominicano tiene que hacerle caso cada vez que de manera colectiva se produce una información de una trascendencia nacional, pues es importante tener en cuenta lo concerniente al concepto de esa comunicación de riesgo. Hay preguntas que se generan. Nos vamos a vacunar a la tercera dosis, eso inmediatamente produce unas opiniones a favor y otras opiniones en contra. Entonces es importante cada información que se brinda tener una respuesta a unas probables preguntas que se van a hacer en base a esa información que se ha generado, y obviamente que ahí creo que el gobierno tiene que reforzar todo lo concerniente a las decisiones. Todos nosotros sabemos que el momento en el que el gobierno, y lo apoyamos y seguimos creyendo que fue correcto, en el momento en que las grandes corporaciones cerraron a su compromiso de hacer, de cumplir la entrega de esas vacunas, pues el gobierno dominicano tuvo que hacer lo propio, agenciando otras modalidades, y nosotros hicimos el esquema de Chile para el personal sanitario
AstraZeneca y para la población general Sinovac. Ahora bien, en este momento se ha observado, las autoridades han observado que existe la necesidad de hacer un reforzamiento. Hay opiniones técnicas a favor y hay opiniones técnicas en contra. Entonces, para eso el gobierno dominicano, que es el responsable de la salud pública en este territorio, tiene que crear una estrategia comunicacional efectiva, que sea lo suficientemente clara y que las personas se sientan confiadas en la propuesta que hace a ese compromiso conjunto sobre dosis de refuerzo, que es como ha llamado el gobierno dominicano a esta tercera dosis, compromiso conjunto sobre dosis de refuerzo. Y entonces eso definitivamente, que si existe una comunicación de riesgo, que repito, es lo que ha hecho falta en todo esto, ha hecho falta establecer una comunicación de riesgo, que la información que se sirve va a generar preguntas y usted debe estar preparado para esas respuestas. Eso ha faltado, eso hay que complementarlo, eso hay que reforzarlo. ¿Para qué? Para tener, evidentemente, que los resultados que se desea, que es que la República Dominicana, una población de 10 millones de habitantes, con unos 30 y tantos millones de dosis contratadas, pueda efectivamente pues volver a la apertura, volver a la situación en la que estábamos en el 2019, que todos andábamos en nuestras actividades sin las limitaciones, sin las restricciones. Para lograr eso hay que inmunizar a la población. Entre lo que se invierte inmunizando y lo que se invierte evidentemente tratando pacientes, sabemos que económicamente hay unos números que son desproporcionados. O sea, tratar a un paciente con COVID, tratar a una persona complicada con COVID es un problema muy fuerte. Entonces, por eso se opta por la inmunización, pero evidentemente que necesitamos que la población conozca todo lo concerniente a esto, los datos científicos. ¿Por qué? Porque hay mucha nebulosa, hay expertos, gente con mucho peso en la sociedad que han establecido su punto de vista. Yo soy uno de los que creo que necesitamos individualizar las personas que no han recibido ninguna dosis, pues entonces pienso que es un buen momento para no poner la Sinovac, sino comenzar desde cero con la dosis de Pfizer, y eso nos evitaría el tener que hacer una triple dosificación. Todos estos aspectos yo creo que son temas que en la próxima semana estarán pues rodando, o en las próximas semanas estarán debatiéndose, estarán ventilándose, porque hay mucha tela por donde cortar. Seríamos el primer país del mundo en que oficialmente establece, ¿no? O somos, porque ya la decisión fue tomada en el día de ayer, el gobierno dominicano convocando a una cantidad de personas encabezada por el presidente Luis Abinader, su vicepresidente la licenciada Raquel Peña, y presidentes de asociaciones tales como de infectología, Clevis Pérez, Nicasio, el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, y una gran cantidad de personalidades estuvieron acompañando a ese compromiso. Entonces, esto necesariamente tendríamos que las autoridades tienen ese tema pendiente. Y nosotros, como programa dedicado a la comunicación en salud, tenemos el compromiso de ventilar todos estos asuntos. Este es el recetario, doctor Guerrero Heredia. Yo soy el doctor Amaury García. Hoy es el jueves 1 de julio del año 2021. Señor director, nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el plato fuerte del día de hoy, vamos a hablar de urología con la doctora Mary Carla Pichardo, el manejo multidisciplinario en urología. Continuamos en este recetario de los jueves. Los jueves conversamos con gente de bisturí, con gente que se dedica a la cirugía.
Y en el día de hoy nosotros vamos a hablar de urología. Y hablamos con una doctora en medicina que se dedicó entonces, después de hacer medicina, a la urología. Muy buenos días, doctora Mary Carla Pichardo. Hola, ¿cómo está, doctor García? Hola a la audiencia. Buen día. Sea usted bienvenida a este recetario, programa que se transmite a través de todas las redes sociales. Ahora hay una cantidad de personas que nos está viendo, hay gente que está diciendo, personas bellas en el set. Tenemos personas que nos acompañan, esos son los amigos que están a través de las redes sociales. Tenemos ahí a Anthony Po 28, tenemos a Milagros Díaz Santana, tenemos a Haas 2103. Gracias a todos ustedes, amigos, por seguirnos, por su fidelidad cada día. Cada día estamos en contacto. Sus preguntas, sus comentarios para nosotros es muy útil. Doctora Mary Carla Pichardo, uróloga. ¿Qué es un urólogo? Sí, mira, el urólogo tradicionalmente se cree que solamente es para el manejo de la próstata. Hago esta introducción pensando en quitar ese estigma que tiene. El urólogo se encarga de todo lo que es el manejo quirúrgico de las enfermedades del riñón y de las enfermedades de toda la vía urinaria en sentido general. Eso incluye los uréteres, la vejiga, la próstata, todo el aparato genital del hombre, testículos, pene, de la parte de reproducción del hombre también, y del tratamiento de toda la vía urinaria de la mujer. De la mujer también. De la mujer también. Fíjese qué interesante. En días pasados, doctora Mary Carla Pichardo, nos llamaba una señora y decía, mira, yo tengo un problema de unas piedras, tengo unas piedras en el uréter. Tengo una piedra en el uréter. Y yo quiero saber cuál es el médico de la mujer que tiene que ver con eso. Entonces, en el caso de el urólogo también se encarga de la mujer en lo relativo a la vía urinaria. A la vía urinaria. Todo lo que es la vía urinaria, enfermedades quirúrgicas del riñón, todo lo que es uréter, vejiga, de la mujer también se encarga el urólogo. Eso es manejo del urólogo. Entonces, la vía urinaria está conformada, como ya has dicho, por 2 riñones, ¿verdad? 2 riñones, 2 conductos que sacan la orina del riñón hasta la vejiga, que se llaman uréteres. Esos son como una especie de tuberías, ¿no? Sí. Donde se produce, y vamos a estar hablando de cada cosa. La orina es a nivel del riñón, ¿no? Exactamente. El riñón produce la orina. La orina baja por un conducto que se llama uréter hasta la vejiga. Tubos, es como, estaríamos hablando como una especie de represa, ¿no? La vejiga es la represa. Es la represa, ahí se produce, se acumula toda la orina. Sí, exactamente. La vejiga se encarga de guardar la orina por una cantidad X de horas. Entonces, del riñón, la orina pasa a la vejiga a través del uréter. A través del uréter. Que son un uréter derecho y uno izquierdo. Y uno izquierdo, riñón, ¿no? Exacto, de cada riñón uno. Y ya cuando uno tiene el deseo de orinar de una manera voluntaria, ya la vejiga se encarga de expulsar la orina hacia afuera a través de la uretra. A través de la uretra. Sí, que ya es el conducto único que uno ve afuera de los genitales, tanto en el hombre como la mujer, que es a través de donde sale ya la orina desde la vejiga. Exacto. Entonces, resumiéndole a la población, el médico, ¿verdad?, que se dedica, la doctora que se dedica a las enfermedades que se pueden tratar por vía quirúrgica, ¿verdad?, que incluye a los riñones, al conducto de desagüe de riñón hasta vejiga, que son los uréteres, ¿verdad? Uréter derecho, uréter izquierdo, vejiga y la uretra. Esa es la labor que ustedes realizan. Exactamente, esa es la parte que maneja el urólogo. Pero además, tú dices, Mary Carla, que el urólogo tiene además otras actividades. Exactamente, claro. La parte de lo que es, todo lo que es el aparato genital y reproductivo del hombre, también lo maneja el urólogo. Eso incluye pene,
testículos, próstata, es parte del aparato reproductor masculino, toda esa parte también la maneja el urólogo, y maneja también las enfermedades quirúrgicas de las glándulas suprarrenales. Las enfermedades, o sea, cuando tenemos algún problema, desde el punto de vista que hay que operar esas glándulas que están encima del riñón, entonces es el urólogo el que tiene que ver con esa cirugía, no el cirujano general. Eso es una línea un poquito gris. Exacto, una línea ahí. Es una línea un poquito gris, pero es parte del campo que abarca la urología. La urología. Todas las enfermedades de retroperitoneo, en sentido general, la debe manejar el urólogo. Retroperitoneo. La gente que nos escucha, pues nosotros normalmente le hablamos claro. La cavidad, la barriga tiene una especie de una película, ¿no? Una especie como, tú ves el papel con el que forramos los libros, ¿verdad? Ese plástico. Sí. Eso se llama peritoneo, que cubre toda la cavidad abdominal. Entonces lo que está detrás de ese papel tapiz del peritoneo, entonces le llamamos retroperitoneal. Exactamente. Entonces, los urólogos tienen un entrenamiento especial en esa región, la región retroperitoneal. Exactamente, así es, que es donde están los riñones ubicados. Así es. Doctora Mericarla Pichardo, para producir un urólogo, para nosotros tener disponible un médico, ¿verdad? Una doctora, como el caso tuyo, formada en urología, ¿qué tiempo disponemos? Se requiere que haya por lo menos una formación de 1 año en cirugía general. O sea, tiene que tener un entrenamiento en cirugía general. Exactamente. Mínimo 1 año. 1 año. Sabes que los médicos estudiamos medicina, tenemos que hacer la pasantía de ley para lograr el exequatur. Y ya luego cuando uno entra a la residencia, en las residencias de urología a nivel de la región de Latinoamérica, se pide por lo menos 1 año de cirugía general, donde uno va al hospital a entrenarse en la parte básica de cómo se maneja un médico en el quirófano, cómo se maneja una herida, cómo se maneja todo el instrumental, aprender toda esa parte básica. Y ya luego entonces uno pasa al programa directamente de urología, que son mínimo 3 años más de entrenamiento. 3 años mínimo, ¿no? Así ¿Varía? ¿Todos los lugares tienen el mismo esquema o hay variaciones entre lugares, países? Sí, aquí hay 4 escuelas de urología. Hay una escuela en Santiago, en el Hospital Cabral Ibáez, una en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y uno en el Hospital Moscoso Puello. En el Gautier y el Salvador. Sí, en el Gautier, exactamente. En esas 3 que te mencioné ahora, hay 1 año de cirugía general y 3 años de urología. Es un programa de 4 años. Okay. Y en el Hospital Gautier es un programa de 5 años. 5 años. Ahí, ¿qué tiempo es dedicado a cirugía y qué tiempo dedicado a urología? 2 años cirugía general y 3 años a urología. Ahora están haciendo unas modificaciones donde probablemente sea solo 1 año de cirugía y luego los otros 4 serán en urología, que es la tendencia mundial. La tendencia es a que los programas aumenten más los años que dura en urología como tal, porque precisamente por eso es importante la multidisciplinaridad en urología, que es que se ha ido subespecializando, porque la urología es una de las especialidades quirúrgicas que ha evolucionado más en muy poco tiempo. En los últimos 10 años todo se hacía como una cirugía abierta y era un entrenamiento muy básico lo que había que tener. Pero ahora ya hay mucha tecnología que se ha integrado, muchas cosas que desconocíamos incluso de enfermedades de la vía urinaria que no se sabía cómo era que se debían manejar, y se han ido formando muchas especialidades diferentes dentro de la misma urología. O sea, actualmente un urólogo es casi imposible que pueda resolver todos los problemas que podría tener un paciente, porque hay demasiada información y demasiada subespecialización en cada área. Entonces, lo que se está viendo, la tendencia mundial es que hayan urólogos con especialidades en diferentes cosas que se van refiriendo los pacientes entre uno y otro para que el paciente pueda tener lo mejor de cada cosa que pueda tener, de cada enfermedad que pueda tener. Hoy en este recetario, doctor Guerrero Heredia, tenemos a la doctora Mericarla Pichardo, quien es uróloga. Y, doctora, ¿usted dónde se entrenó en urología? ¿Cuál es su escuela?
Yo soy egresada del Hospital Salvador B. Gautier. Salvador B. Gautier. O sea que usted en las costillas le aplicaron 5 años para usted salir con un documento que lo firmó una universidad donde usted es certificada, ¿no?, como uróloga. Así es, así es. Entonces, la formación de los recursos humanos, fíjate que la pregunta que hemos hecho al principio de este intercambio con la doctora Mericarla Pichardo es precisamente lo que tiene que ver con la formación. Cada vez que una persona visita un consultorio público o privado, se pone en las manos de un profesional que debe tener las competencias, que debe tener las calidades para bien manejar los problemas que le llevan a esa persona a visitarlo, tanto a nivel público como a nivel privado. Da igual, estamos hablando del bien más común que todo ser humano pues posee, que es la salud. Doctora Mericarla Pichardo, usted nos dice que es necesario hablar de multidisciplinaridad, una palabra que estamos acostumbrados a escuchar, multidisciplinario. ¿Qué es eso de manejo multidisciplinario en urología? Usted comenzó hablando de eso, pero a nosotros nos interesa que nos detalle, que nos amplíe. ¿Por qué es importante manejar el concepto de multidisciplinario hoy día en urología? Claro, toda esta parte que hablamos de la que se encarga el urólogo, cada uno de esos órganos o algunos conjuntos de órganos se enferman de cosas específicas, de cosas muy específicas que necesitan que el médico que la maneja se mantenga actualizado con toda la información que va surgiendo con respecto a esas enfermedades. Entonces, han surgido muchas subespecialidades dentro de la misma urología, donde está la parte de urooncología, urooncología, por ejemplo, que se encarga del manejo de todos los tumores que se desarrollan en toda la vía urinaria y el aparato genital y reproductivo masculino. Todo lo que son tumores es una especialidad aparte de la urología que requiere un experticio, un entrenamiento y que casi todos los procedimientos que se hacen que requieren una cirugía abdominal ya se pueden hacer con los entrenamientos adecuados de manera mínima invasiva por laparoscopía, por cirugía o por dentro, endoscópica, sin necesidad de hacer heridas grandes que sean mutilantes para el paciente y que le impidan incluso reincorporarse nuevamente o que le impidan una buena evolución de otras cosas que necesitaría, como una quimioterapia, etcétera. Entonces, la urooncología es todo un mundo donde se manejan todas estas cosas que les acabo de comentar, tumores de riñón, de uréter, de vejiga, de próstata, testículo, etcétera. Y como te fijas, cada uno de esos órganos puede tener tumores diferentes que necesitan un conocimiento muy amplio de todo. Entonces, el urooncólogo se encarga de eso y también de ser un puente de cuando se necesita que al paciente lo vea, por ejemplo, un oncólogo clínico, adicionalmente. Entonces, ahí también el urooncólogo es el puente, porque la mayoría de los tumores de urología son de diagnóstico y de manejo inicial del urólogo. El papel del oncólogo entra cuando ya esos tumores están en una etapa identificados y en una etapa que requiere algo adicional a lo que el urólogo le pueda brindar. Entonces, por eso la urooncología es una especialidad muy importante, porque es por donde se van a diagnosticar los tumores de vía urinaria. Entonces nosotros tenemos que las enfermedades urológicas incluyen, ¿verdad?, como acabas de decir, tumores, pero también incluyen, además de tumores, ¿qué otras enfermedades afectan a la vía urinaria? Por lo cual hoy día se habla del concepto de ser multidisciplinario, que en dominicano, en lenguaje simple, que cada quien se dedique a lo que bien se ha entrenado, a lo que bien sabe. Exacto, viene la otra parte, por ejemplo, que es la andrología. Andrología. ¿Y qué es eso, doctor? La andrología es salud del hombre. Salud del hombre. Entonces, a eso se refiere a lo que es la salud sexual y reproductiva. Sexual incluye todo lo que son algún tipo de problema con las erecciones del pene,
algún tipo de problema con la forma de desempeñarse en la relación sexual, con la eyaculación, etcétera. Esa es la parte de andrología, y también los cambios hormonales que pueden pasar en el hombre. Pero el hombre no tiene cambio hormonal, otros son las mujeres que... El hombre tiene testosterona. Sí. Y la testosterona es una hormona que se puede durar una hora completa hablando de todo lo que puede implicar un cambio de la testosterona, pero es la hormona que hace que el hombre sea una persona vigorosa, que le da capacidad de concentración, interfiere en las funciones básicas del organismo de alguien que tiene genes masculinos. Exacto. Entonces la testosterona es... o sea, no solamente la testosterona tiene una finalidad, un fin sexual, sino que también tiene que ver con el comportamiento del hombre como tal. Claro, y de toda la salud, incluso hasta cardiovascular, con todo lo que es la fisiología del hombre en sentido general. Entonces, eso es una área totalmente aparte, la andrología. Y la andrología también abarca la parte de la fertilidad del hombre. De la fertilidad. Hoy conversamos con la doctora Mary Carla Pichardo, uróloga. Estamos entrando en materia. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, seguimos hablando de este apasionante tema, la multidisciplinaridad en urología.